y voy a hablar acerca de la historia de la farmacología. La definición es la ciencia que estudia modificaciones de sustancias en los organismos vivos, ya sean químicos como orgánicos, inorgánicos y biológicos como animales o vegetales. En la Edad Antigua, el papiro de Ebers fue uno de los más antiguos tratados médicos conocidos. Fue redactado en el Antiguo Egipto cerca del año 1500 antes de nuestra era. Está fechado en el año 80 del reinado de Amenhotep I de la dinastía 17. En el papiro de Ebers los egipcios muestran un grado de conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano, sus estructuras y el trabajo de los vasos sanguíneos y del corazón, anatomía y fisiología, toxicología y hechizos. El papiro también tiene muchas recetas que muestran el tratamiento de muchas enfermedades por los animales, las plantas, toxinas de las plantas, los minerales, las toxinas que todavía se producen hoy en día. Hipócrates fue considerado el primer médico que rechazó las supersticiones, leyendas y creencias populares que señalaban como causantes de las enfermedades a las fuerzas sobrenaturales o divinas. Los discípulos de Pitágoras lo consideraban el hombre que unió la filosofía y la medicina. Separó la disciplina de la medicina de la religión, creyendo y argumentando que la enfermedad no era un castigo infligido por los dioses, sino la consecuencia de un factor ambiental, la dieta o los hábitos de la vida. Teofrastros de Efesos. En los listados de los antiguos existen las actividades en todos los campos del conocimiento de su tiempo. Sus escritos diferentes probablemente poco del tratamiento aristotélico de los mismos temas, si bien con detalles suplementarios. Influyó en su tiempo como un gran divulgador de la ciencia. Lo más importante de sus escritos son dos voluminosos tratados botánicos, la historia de las plantas en 9 libros y sobre las causas de las plantas. Esta fue constituida por 6 libros y originalmente ahorita en 8. Y por último, los tratados constituyen la más importante contribución a la ciencia botánica de toda la antigüedad hasta el Renacimiento. Córides practicó la medicina en Roma en la época del emperador Nerón, según propios testimonios que figuran en la carta que sirve de prólogo a su obra. Fue cirujano militar en el ejército romano, con lo que tuvo la oportunidad de viajar en busca de sustancias medicinales por todo el mundo. Escribió una obra de 5 volúmenes titulada de materia médica, precursora de la moderna farmacopea. El texto describe unas 600 plantas medicinales, incluyendo la mandrágora, unos 90 minerales y alrededor de 30 sustancias de origen animal. A diferencia de otras obras clásicas, este libro tuvo una enorme difusión en la Edad Media, tanto en su original griego como en otras lenguas, tales como el latín y el árabe. Galeno fue un médico griego y sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años. Avicena fue un médico, filósofo, científico y polímata persa. Escribió cerca de 450 libros sobre diferentes temas, predominante de filosofía y medicina. Sus textos más famosos son el libro de la curación y el cañón de la medicina, también conocido como el canon de Avicena. Sus discípulos le llamaban Sheikh el Rais, es decir, príncipe de los sabios, o el más grande de los médicos. Es asimismo uno de los principales médicos de todos los tiempos. Paracelso. Se trata de una de las figuras más contradictorias e interesantes de la historia de la medicina. Su incesante búsqueda de lo nuevo, su oposición a la tradición y los remedios heredados de los tiempos antiguos les postulan como un médico moderno.
adelantando a sus contemporáneos. En cambio, en su concepción del misticismo y la astrología, podría decirse que mantuvo una postura inmovilística sobre los conceptos más arcaicos. Uno de los principales de Paracelso fue: únicamente el hombre virtuoso puede ser buen médico. Para él, la medicina tenía 4 pilares: la astronomía, las ciencias naturales, la química, el amor, y su principal libro fue La Gran Cirugía. Era un sabio indígena mexicano del siglo XVI, y no es muy gratificante que siendo un buen curandero no fuera tomado como importante solo por venir de pueblo indígena a Martín de la Cruz. Se le cerraron muchas puertas en los hospitales para trabajar de ayudante, aunque él cumplía los requisitos de aquella época. Se requería solo por venir de un pueblo indígena. Incluso fue acusado por brujo o por curar con plantas. Francisco Hernández fue conocido con el sobrenombre del preguntador, porque él se pasaba en los pueblos indígenas preguntando información de las plantas curativas que ocupaban. William Withering estudió medicina, publicó un libro sobre la flora británica que se imprimió en varias ediciones. Además publicó un trabajo de clasificación de hongos pioneros en sus tiempos. Friedrich fue el primero en aislar morfina de opio. Llamó al aislado alcaloide Morphi en honor al dios griego de los sueños, Morfeo. Francois Manguedie presentó a la Academia de Ciencias los resultados de su primer trabajo experimental que realizó con el botánico y médico Alire Raffaele. Claude Bernard fue uno de los fundadores de la farmacología, al demostrar que los medicamentos y tóxicos producen su acción sobre sitios y funciones determinados. En su célebre estudio sobre el curare veneno de las flechas sudamericano, demostró que su acción tóxica era periférica y no nerviosa central. No paralizaba al nervio motor ni al músculo, pero no permite que la excitación del nervio pase al músculo, estableciendo entre ellos un bloqueo riguroso y eficaz. Rudolf Buscemi es recordado por su trabajo de pioneros en farmacología experimental. Jugó un papel decisivo en la transformación de la farmacología de un estudio empírico de la medicina en una ciencia exacta. Introdujo el bioensayo a la farmacología y creó una metodología para determinar los aspectos cuantitativos y médica de las sustancias químicas. John Jacob Abel es reconocido por haber aislado la epinefrina o adrenalina en 1898 y después la insulina en forma cristalina. Otra de sus contribuciones fue la separación de aminoácidos a partir de la sangre. También fue fundador y editor del Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. John Newport realizó importantes contribuciones sobre las funciones nerviosas de los fármacos y venenos. Trabajó sobre la acción de la pilocarpina y la acción bloqueadora de la nicotina sobre la sinapsis y la inervación de las glándulas salivales. Paul Ehrlich. En su obra se encuentra la base y la inspiración para el desarrollo de múltiples medicamentos que se usan para salvar vidas. Las llamadas balas mágicas y su afinidad selectiva sirvieron en base para el desarrollo de antibióticos y más recientemente de medicamentos antitumorales y agentes
tóxicos y radiactivos que pueden marcarse selectivamente como anticuerpos monoclonales. Alfred Joseph Clarke fue un británico farmacólogo, profesor de farmacología de la Universidad College de Londres. Fue elegido como miembro de la Royal Society en 1931. Fue el autor del clásico libro de texto de farmacología aplicada. Sutherland fue un bioquímico estadounidense que recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1971 por sus descubrimientos sobre los mecanismos de acción de las hormonas. Martin Röhrl era un americano bioquímico y molecular endocrinólogo, quien es mejor conocido por su descubrimiento de las proteínas G. Gilman fue un médico estadounidense premiado Nobel de la Medicina en 1944 y es uno de los autores de las bases farmacológicas de las terapéuticas.